Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy para empezar nuestro programa hablaremos de energía, pero no de cualquier energía. Lo hacemos desde un concepto que está ganando protagonismo en el nuevo modelo energético, la flexibilidad. En un sistema cada vez más descentralizado, digitalizado y orientado a las renovables, la capacidad de adaptarse a la demanda, gestionar consumos en tiempo real y garantizar la estabilidad de suministro se convierte en un eje clave. Y más aún tras el apagón del pasado lunes, que nos recuerda lo frágil que puede ser todo si no avanzamos en la dirección adecuada. Hoy queremos entender mejor este nuevo escenario y saber qué papel juegan las empresas, la tecnología y también las personas. Y ya en la segunda parte de nuestro programa nos sumergiremos en un sector que forma parte de nuestra identidad económica y cultural, el cava. Un producto con historia, con tradición y con una fuerte presencia en los mercados internacionales, pero también un sector en plena transformación, que mira al futuro apostando por la calidad, la sostenibilidad y la innovación, mientras convive con desafíos propios de un mercado global y competitivo. Hoy hablaremos de ese presente y de ese futuro con quienes lo están viviendo desde dentro. Así que arrancamos Capital Empresa. Estamos en un momento clave para repensar cómo producimos, gestionamos y consumimos la energía. La transición energética ya no es una opción, es una necesidad. Pero más allá de las renovables, hay un concepto que está ganando fuerza y que puede marcar la diferencia, la flexibilidad energética. Un modelo más inteligente, dinámico y adaptado a las necesidades reales de consumo, que implica también un cambio de mentalidad. Hoy nos adentraremos en ese nuevo escenario para entender qué está cambiando y por qué ahora es tan importante. Y para ello contamos en el estudio con la presencia de Luis Recolons. Él es el Product Manager de Flexibilidad Energética de Estabanell. Luis, bienvenido. Muy buenos días, Monse. Muchas gracias por tenerme aquí. Luis, para empezar, vamos a hablar un poquito de la empresa y después nos metemos ya en hablar de flexibilidad energética. Cuéntanos un poco cómo nació Estabanell y qué papel ha jugado históricamente en el sector energético. Pues Estabanell tiene una larga historia que se remonta a 125 años, cuando se dedicaba a la fabricación textil. Era una fábrica textil y se electrificó. Y empezó a construir una red para alimentar su fábrica desde los saltos de agua del río Ter, y con esos excedentes de energía también se la suministraba a los pueblos de alrededor. Uh-huh. Esa red fue creciendo y creciendo, y al final, ahora, en el día de hoy, pues no hay negocio textil, pero sí que hay negocio de la energía. Uh-huh. Y tiene una presencia pues muy arraigada, ¿no?, en el territorio de Cataluña, allá donde está su red de distribución. Aparte, también tiene otros negocios energéticos como la comercialización o la generación. Eso sí que es una transformación, si hablamos de transformación. ¿Cuál es la misión actual de la compañía en un contexto tan cambiante como el actual? Pues es una empresa muy comprometida con la transición energética, con hacerla avanzar y con traerla aquí a Cataluña para que todos nosotros nos podamos beneficiar de ella. Uh-huh. Cuéntanos un poquito para conoceros un poco mejor qué servicios ofrecéis desde Estabanell y qué os diferencia de otras compañías del sector. Pues yo creo que lo que nos diferencia sobre todo es la historia que tiene, el compromiso con el territorio, con la proximidad, pero también su amplio abanico de servicios, ¿no? De los 4 roles principales en el sistema energético que hay, y aprovecho para empezar a introducir conceptos que nos ayudarán en la explicación. Hay 4 actores principales, ¿no?, en la función que es la función de teatro, que es el sistema eléctrico español. Tenemos generación, tenemos transporte, distribución y comercialización, ¿no? Uh-huh. Y Estabanell se dedica a la generación, porque esto ya lo hacíamos hace mucho tiempo, antes de que estuviese de moda, uh-huh, con esos saltos de agua hidroeléctricos del río Ter. Tenemos distribución porque tenemos nuestra red, es decir, tenemos unas carreteras, ¿no?, que nos llevan la energía hasta las casas,
y luego también tenemos el negocio de la comercialización, que es la compraventa de energía para ofrecérsela a todos nuestros clientes. Aparte, Estaban ahí también ha hecho una apuesta muy fuerte por todos esos servicios que están, ¿no?, adyacentes a este negocio principal, desde instalaciones hasta construcción de parques fotovoltaicos, y ofrecemos un gran abanico de este tipo de servicios, ¿no? Todo muy relacionado con la transición energética, como electromovilidad o instalación de aerotermias. Y también servicios para las empresas, digitalización de empresas. ¿En qué territorios tenéis más presencia y más impacto? Pues allá donde está nuestra red, ¿no? Es Cataluña principalmente. Sí. ¿Y cómo, ya que hablamos también de transformación, cómo ha influido toda la transformación digital en vuestra evolución como empresa? Bueno, quiero decir, es un impacto ineludible. Yo creo que sobre todo la transformación digital lo que nos permite es una personalización de los servicios al cliente, ¿no? Nos ofrece un conocimiento más exhaustivo de las necesidades del cliente y nos permite adaptarnos mejor a él. Pero como veremos ahora con el tema de la flexibilidad, Estaban también hace apuestas concretas, ¿no?, en servicios digitales muy innovadores y novedosos en el panorama actual. Ahora lo has dicho, ¿no? Ahora entraremos a hablar de flexibilidad, pero al consumidor le llegan continuamente nuevos conceptos, nuevas maneras de llamarle a las cosas, que a veces se crea cierta confusión acerca de lo que estamos hablando. ¿Cómo podríamos definir la transición energética en palabras simples, ¿no?, para que lo entendamos todos? Claro, vaya tema. Es que es muy buena semana para hablar de energía. Sí, luego ya comentamos. No, yo encantado, porque estoy viendo ahora todos estos conceptos que para mí forman parte del día a día, que lo está hablando todo el mundo. Yo estoy encantado. La transición energética va de descarbonizar nuestro modelo energético y, por tanto, nuestro modelo productivo. Se trata de caminar juntos hacia un horizonte en el que no emitamos ningún tipo de emisión contaminante, y para ello nos tenemos que apoyar en las energías de origen renovable, todas aquellas energías que no producen este tipo de emisiones, ¿no? Entonces, este es el mensaje principal. A partir de aquí hay un montón de derivadas y un montón de problemáticas y desafíos que tenemos que atender. Y esto hay que entender también que incluye a muchísima gente, a muchísimos actores, privados, públicos, y que es una maquinaria que se tiene que mover toda la vez, y a veces es complicado, pero estamos llegando a ese horizonte y lo estamos prácticamente liderando en el mundo desde Europa, ¿no? O sea, es una misión europea, la transición energética. Y no podía pasar por alto tener sentada aquí a una empresa energética y no hablar del gran apagón. El pasado lunes vivimos, lo dicho, ¿no?, un apagón que afectó a toda la península, a toda la península ibérica. ¿Qué lectura haces desde el punto de vista de la gestión energética de este apagón? Bueno, yo creo que es algo que, para empezar, nadie esperaba. Nadie. Que pudiese suceder de verdad. Yo me acuerdo la experiencia que tuve, ¿no?, estando en la empresa, físicamente en la oficina, las caras de los directores, si me permites esto, porque realmente es algo que no o sea, nos tiene que dar esta lección, ¿no?, de que cosas impensables pueden pasar y que hay que estar preparado para todo, ¿no? Yo creo que, bueno, desde la empresa estamos pacientes esperando a los informes y a los estudios, ¿no?, que se están realizando, y quiero hacer un llamamiento a la prudencia, ¿no?, antes de señalar culpables, porque aquí hay un montón de factores en juego de por qué sucedió esto. Yo creo que para empezar a explicar esto, creo que tenemos que definir bien claro los roles que había, ¿no?, que se estaban jugando en ese momento. Antes he hablado de los 4 actores principales. Generación tuvo que ver, ¿no? Hubo un desajuste, ¿no?, en la generación, y ahora entramos más en ello. Pero sobre todo yo quería hablar del operador del sistema. El operador del sistema es Red Eléctrica Española. Es el mismo que se encarga del transporte, ¿no? He dicho que estaban ahí una distribuidora. Las distribuidoras son los caminos que llevan la energía hasta nuestras casas. Transporte son las grandes autopistas, donde pasan un montón de voltios, y Red Eléctrica es el encargado de gestionar esto del transporte. Pero también es el encargado de ser el operador del sistema. Y como operador del sistema tiene una responsabilidad, pero también tiene un poder para ordenar, ¿no?, a todos esos participantes en el sistema eléctrico
que hagan lo que sea necesario por el bien del sistema eléctrico, que al final es para todos, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues que Red Eléctrica tiene un papel fundamental, tiene una labor muy importante y algo falló en ese momento, ¿no? También quiero dar a entender que esto no es algo que haya hecho, que sea el error de una persona que estaba operando la red, no, sino que estos son unos algoritmos y unas automatizaciones que toman decisiones en lapsos de tiempo muy breves. Y bueno, el caso es que algo falló, se está investigando qué es lo que falló exactamente, pero llegaremos al fondo del asunto. Lo principal es cuando pasó mantener la calma. Claro, yo sabía que esto se iba a recuperar, ¿no? De cuando se llegó a la tensión cero, cuando se llegó a ese apagón total, la labor que tenía Red Eléctrica era de ir gradualmente encendiendo toda la red, ¿no? De nuevo. Esto, si tuviste suerte, recibiste la luz bastante rápido. Por ejemplo, en zonas de nuestra red de distribución, a las 3 de la tarde ya había corriente. Ya estás 11:30 de la noche. Yo igual, Montse. Yo llegué a casa tarde no llegaste. No. Es que, claro, es que el sentirnos, ¿no? Como todo lo que funciona en nuestra sociedad, la gran mayoría de cosas funcionan con electricidad, y el darnos cuenta de que, ¿no? De lo vulnerables que somos, no sé, fue un día especial para todos. Pero sí, Red Eléctrica tuvo que ser la encargada de ir levantando la red, y lo hizo gradualmente, ¿no? Un sistema, ahora hablaremos de la flexibilidad, para que lo entendamos todos, pero un sistema con mayor flexibilidad energética había podido mitigar o prevenir un apagón como el del pasado lunes. Hubiese sido un factor que hubiese contribuido a esa prevención. No creo en soluciones únicas. Creo que en este esfuerzo colectivo que es la transición energética, la idea es contar con todas las herramientas posibles, ¿no? Y la flexibilidad, como veremos después, es un control sobre la demanda que hubiese ayudado al balance del sistema. Cuando he dicho que Red Eléctrica es la responsable última de gestionar el sistema eléctrico, lo que está mirando sobre todo es la frecuencia, porque la frecuencia a la que va la señal eléctrica en todo el sistema es lo que te permite saber si está balanceado o no. ¿Qué significa que sí está balanceado? Que toda la generación que está entrando en el sistema está siendo consumida. Esto es súper importante para entender el sistema eléctrico y la labor tan importante y tan compleja, tan difícil que hace Red Eléctrica, que es que en todo momento haya la misma generación que demanda. Tiene que estar totalmente balanceado. Es como si nos imaginamos físicamente una balanza en la que ponemos garbanzos en un lado y en el otro, tiene que estar completamente nivelada, ¿no? La aguja tiene que estar en el centro. Y cualquier pequeño desbalance, aunque sean unas centésimas de hercios, ¿no? de la frecuencia, puede crear como un efecto bola de nieve que provocar apagones, pero también incendios, desconexiones, etcétera, ¿no? Y la flexibilidad de la demanda tiene un papel aquí, porque es una herramienta con la que puede contar Red Eléctrica para este balance. ¿Qué pone en evidencia este tipo de incidencias sobre la necesidad de modernizar nuestra infraestructura energética? Pone en evidencia que estamos en la transición energética, que vamos hacia somos exploradores, vamos hacia un horizonte desconocido, pero tenemos que aprender de los errores. Es decir, se cometió un error ese lunes, está claro. Seguramente varios errores, ¿no? Una concatenación de errores. Lo que nos tiene que servir es para aprender de todas estas tareas que tenemos que hacer para hacer avanzar la transición energética, ¿no? La inversión en la red que comentabas, pues seguramente sí, seguramente habrá que invertir en una monitorización de la red, en una infraestructura digital que nos permita conocer más sobre la red en tiempo real, ¿no? Pero habrá que invertir también en baterías. Y baterías se benefician mucho de los principios de la flexibilidad. Tenemos que invertir en flexibilidad de la demanda y ser capaces de controlar, ¿no? Los consumos. Tenemos que invertir en conexión con el sistema europeo eléctrico. Es algo que también tenemos que hacer, ¿no? Nuestras conexiones con Francia. Hay muchos deberes por hacer que contribuirían a prevenir esta situación, que no pasase de nuevo, que al final es lo que no tiene que pasar, no puede pasar de nuevo esto, no puede. Todos estos mecanismos que comentas son los que se debían incorporar al sistema eléctrico. De esta manera sería más resiliente, ¿no? O llamámoslo así, sí, para eventos, frente a eventos como el pasado lunes. Y muchos más, solo he dado algunos ejemplos, pero sí, nos tenemos que llevar la idea, ¿no? De que es
otra vez un esfuerzo conjunto de la transición energética y no hay una solución única, ¿no? Que sea la solución para todos nuestros problemas, sino que tiene que ser un esfuerzo colaborativo con muchos factores que determinen esa resiliencia de la que tú hablabas, sí, de la red. De la red y que den herramientas al operador del sistema, a la red eléctrica, para poder hacer mejor su trabajo. ¿Y cuáles son los objetivos que debemos alcanzar como país para que esa transición sea real? Es buena pregunta. Necesitamos poder apoyarnos en las energías renovables. Es decir, las energías renovables presentan unas problemáticas ahora mismo que estamos trabajando para salvarlas. Principalmente su falta de gestionabilidad. Es decir, ¿qué significa esto? Que el sol sale cuando sale y el viento sopla cuando sopla. Esto parece muy sencillo. Pero es que antes, decir es fácil. Claro, pero es que antes encendíamos la central de carbón cuando la necesitábamos. Ahora ya no. Esto supone una problemática enorme. Porque cuando no sopla el viento o cuando no hay sol, ¿de qué vamos a tirar? O sea, quiero decir, ¿de qué fuentes de energía renovables, o sea, en cuáles nos vamos a apoyar, ¿no? Hay una problemática ahí muy, muy grande. Por eso la necesidad de baterías, ¿no? O cualquier otro tipo de sistema de almacenamiento de energía. Por ejemplo, las centrales hidroeléctricas reversibles, que cuando hay excedente de energía, lo que hacen es bombear agua de nuevo al embalse. Y así tienes ese agua, ¿no? Que la reaprovechas y la vuelves a poner en un embalse superior y te sirve como batería, una batería de agua, porque la presa... ciclo continuo de agua. La presa representa una energía potencial, ¿no? De toda esa agua que tiene almacenada. Este tipo de mecanismos nos ayudarían a poder apoyarnos más en las energías renovables, ¿no? Pero luego lo hablaré cuando entremos en el tema flexibilidad más a fondo, de la curva de precios de energía diaria, y ahí se ve la problemática que tenemos, ¿no? Y entonces, en resumen, poder apoyarnos 100% en las energías renovables. ¿Qué oportunidades ofrece esta transición a nivel empresarial e industrial? Claro, todas esas nuevas tecnologías, ¿no? Que necesitamos para poder apoyarnos totalmente en las energías renovables suponen nuevos negocios y nuevos mercados. La flexibilidad es uno de esos, por ejemplo, es una oportunidad. O sea, es un desafío, primero de todo, y buscamos las soluciones a ese desafío con la flexibilidad, pero lo convertimos en una oportunidad, ¿no? Las baterías igual. El hecho de la transición energética, que he dicho que es descarbonizar, no es solo eso, es también ser competitivos. La energía renovable es muy barata. Ahora mismo España, con todo el potencial que tiene de energías renovables, se está convirtiendo en un posible destino atractivo para un montón de industria electrointensiva que podrá acceder a energía muy barata. Es decir, tenemos que ser conscientes de eso. El avanzar en esa transición energética nos puede hacer muy competitivos, aparte de verdes, y tener un futuro más prometedor, ¿no? En el sentido de medioambiental. Ahora que me hablas de esto, me viene a la cabeza una pregunta que me he hecho siempre, es el por qué España, siendo el país que es, con los recursos naturales que tenemos, ¿por qué hemos tardado tanto en implementar? Parece como si vayamos corriendo detrás de otros países que en realidad tienen mucho menos capacidad de renovables que nosotros. Por ejemplo, Alemania, sí. Dices, madre mía, un país sin sol, un país... Y nos pasaba la mano en temas de placas y de energía solar. ¿Cómo ha pasado esto? Yo creo que aquí hay factores económicos a tener en cuenta, es decir, por ejemplo, el acceso al capital para hacer estas inversiones. Pero yo voy a romper una lanza a favor de España. Lo estamos petando en energía renovable. O sea, tenemos energía de sobras. Estamos ganando camino ya del que habíamos perdido, quiero claro. decir. Vale. Estamos, o sea, lo quería decir así, hombre, un poco de... O sea, tenemos una producción... O sea, es que este último mes ha sido una locura en producción de energía renovable. Luego hablaremos de la problemática que esto tiene, porque nos sobra la energía. Pero una de las cosas que tiene España ahora que entender es que lo que tiene que desarrollar sobre todo es la demanda eléctrica. Es decir, nos beneficiaríamos mucho de que viniese cada vez más demanda y que desarrollásemos o una industria o cualquier tipo de sector económico, ¿no? Que sea demandante de esa energía de la que se puede beneficiar, porque es lo que tú has dicho. Tenemos unos recursos, tenemos que entender España como que tiene recursos energéticos, ¿no? Pero no carbón,
¿no? O yacimientos de gas y petróleo. No, sino el sol y el viento. Y eso es algo que sí. Pero yo creo que estamos haciendo tarde, sí que estoy de acuerdo que es tarde, pero estamos recorriendo un buen camino y yo creo que es prometedor. De hecho, ya estamos en, no sé las cifras exactamente, pero sé que ya estamos en días que únicamente se consume renovable. Durante las horas de sol, sí. Y eso es una buena cifra. Es muy buena cifra, sí. Hemos hablado mucho de flexibilidad, pero llegamos ya al tema. ¿Qué es exactamente la flexibilidad, ¿no? energética y por qué es tan importante ahora? Mira, yo para explicar la flexibilidad primero lo hago desde el punto de vista de un cliente, ¿no? O sea, de lo que le podría aportar a por ejemplo, el propietario, ¿no? de una planta industrial. La flexibilidad es ahorro económico, la flexibilidad es la posibilidad de beneficios, de nuevos beneficios económicos, nuevos revenues. Es una apuesta por la digitalización de tu empresa y también es una apuesta por la responsabilidad medioambiental, ¿no? La flexibilidad se trata de consumir todo lo que podamos durante las horas que hay más renovables y la energía está más barata. Porque está correlacionado. Cuando hay más renovables es que la energía es más barata. Se trata de poder desplazar todos los consumos que podamos energéticos hacia esas horas, ¿no? Y aquí voy a introducir el concepto de la curva de Patt. Si nosotros vemos el perfil de la curva de precios de la energía diaria, nos damos cuenta que, bueno, en el argot del sector se le llama curva de Pato. El precio baja muchísimo durante las horas solares. Estos últimos meses hemos estado viendo precios negativos de la energía, pero tiene dos picos, ¿no? de precios, que es cuando no ha salido el sol y la gente se despierta. Es decir, vemos un pico por la mañana, sobre las 9 de la mañana, de precio de energía, y luego vemos otro pico al final del día, ¿no? Cuando volvemos a casa a partir de las 8 de la tarde, encendemos la tele, encendemos el horno, ¿no? Y hay un pico de demanda ahí que no se puede suministrar, ¿no? Con energías renovables. Entonces, de estos dos picos que tenemos al principio y al final del día, lo que queremos hacer es desplazar toda esa demanda hacia las horas de sol, ¿no? Entonces, esto es un principio así como muy, vale, pero ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, si quieres, ahora voy explicándote, porque hay una implementación técnica por detrás. ¿Cómo contribuye esta flexibilidad energética a la estabilidad del sistema? Bueno, pues como comentaba antes, la tarea que tiene que hacer Red Eléctrica del balance de la red, claro, antes ¿cómo se hacía? Si había unas necesidades de demanda, Red Eléctrica podía apagar o encender centrales térmicas un poco a voluntad, ¿no? Para cuadrar la generación con esa demanda. Es decir, si la demanda fluctuaba y de repente hacía un cambio repentino hacia abajo, Red Eléctrica podía desconectar la generación térmica. Hasta llegar al equilibrio que me decías. Claro. Pero, ¿por qué podía hacer esto? Porque las centrales térmicas de carbón o de petróleo o lo que fuese eran gestionables. Y es lo que decía antes. Vale. La solar y la eólica no son gestionables. Entonces, eso es una problemática que tiene Red Eléctrica por delante. Si no podemos gestionar la generación, vamos a intentar gestionar la demanda. Es decir, en vez de ajustar la generación a la demanda, vamos a mirar de ajustar la demanda todo lo que podamos a la generación. Es hacerlo al contrario. No sé si me he explicado. Invertir el ciclo de gestión, de la gestionabilidad, ya que no tenemos en las renovables, vamos a ver si la demanda puede ser gestionable. Y eso pasa por acumuladores o baterías. Las baterías para mí, siempre lo digo que es un multiplicador de flexibilidad. Pero las baterías es un tema complicado porque son muy caras ahora mismo. Y esto lo digo así. O sea, se está trabajando y en Estabanía estamos haciendo una apuesta muy fuerte por el almacenamiento energético de tipo de baterías. Pero tenemos que... a cada año que pasa se abaratan los costes. Esto fue como los paneles solares, que al principio eran muy caros y que cada año que pasa, entonces, desde Estabanía hacemos una apuesta muy fuerte porque queremos estar preparados, ¿no? para esto, cuando podamos dar un beneficio masivo vía baterías. Pero también estamos mirando a otro tipo de técnicas para esto, ¿no? Que no pasan por el almacenamiento. Red Eléctrica tiene una serie de sistemas que se llaman, tiene una serie de mercados que utiliza para balancear la red. Es decir, hay una reserva primaria, una reserva secundaria, una terciaria, y luego hay otro tipo de servicios. La idea es abrir estos servicios, que normalmente eran para generación, a la demanda. Y además crear nuevos mercados en la que la demanda pueda participar y se pueda beneficiar de ello, ¿no? Y aquí está la parte de
cuando he dicho al principio que la flexibilidad es ahorro y beneficio, esta es la parte de beneficio. La parte de ahorro es cuando juegas con la curva de Pato. Cuando juegas a desplazar tus consumos a las horas más baratas, es algo que haces tú mismo y te beneficias de ello porque la energía que consumes, que en principio debería ser la misma energía, es más barata. Cuando juegas en esos mecanismos que tiene Red Eléctrica para balancear la red, te puedes beneficiar de ello. Porque Red Eléctrica está interesada en que la demanda participe en esto y, por tanto, te va a pagar por ello. Vale. Y entonces aquí hay un sector comercial, o sea, un nuevo negocio que se llama la agregación de demanda. Es decir, normalmente, para cubrir las necesidades de Red Eléctrica, no puedes hacerlo tú solo, porque igual tiene necesidad de que se bajen un montón de megavatios. Tú como propietario de una planta industrial, igual no puedes cubrir esa necesidad sin tener que apagar completamente tu negocio, que no tiene sentido eso. Tú no vas a apagar tu fábrica. Pero si tú tienes un poquito de demanda que bajar y yo soy Estabanei y te tengo a ti y a otro y a otro y a otro y un montón de hogares, agrego esa demanda y respondo a la necesidad de Red Eléctrica. Red Eléctrica paga y repartimos los beneficios entre todos. Eso es lo que se llama la flexibilidad del beneficio, o sea, el beneficio de la flexibilidad energética. Y es esta nueva actividad económica que se llama agregación, que es lo que Estabanei quiere poder ofrecer a sus clientes, ¿no? Y estamos en ese camino. Bueno, es un cambio de conceptos importante. Exacto. Importante. ¿Qué tipo de tecnologías permiten aplicar modelos de flexibilidad tanto en hogares como en empresas? Conectividad, sobre todo. Es decir, tienes que poder controlar lo que llamamos activos energéticos de forma remota y automática. Ahora voy a explicar lo que acabo de decir. Vale. Primero, un activo energético es todo aquel equipamiento, máquina, es que no sé cómo llamarlo de forma genérica, ¿vale? Cualquier cosa que consuma energía en tu hogar o en tu empresa. Hay que identificar el potencial flexible que tienen tus activos. ¿Qué significa esto? ¿Qué activos puedes modular un poco su consumo sin que afecte a tu confort y la operativa de tu negocio? Y Estabanei hace esto. Estabanei te ofrece una auditoría de flexibilidad en la que identificamos el potencial flexible de tus activos. Y estos normalmente aquellos que trabajan, por ejemplo, en un rango térmico. Es decir, tu sistema de climatización es un activo flexible. ¿Por qué? Porque puede controlarse con estos criterios de flexibilidad para igual bajar unos cuantos grados cuando la energía está más cara. Es decir, si la energía está cara, no consumas tanto de tu sistema de climatización. Estamos hablando de una diferencia que no debería afectar al confort de tus trabajadores, ¿no? De los habitantes del hogar. Ahorras en dinero porque esa energía no es tan cara. Y como tiene cierta inercia el sistema, igual luego la flexibilidad también te dice que cuando está barato la energía consumas más. O sea, no se trata solo de que no consumas cuando está caro, sino también aprovechar cuando está muy barata y aprovechar estos sistemas que tienen cierta inercia térmica, ¿no? He dicho climatización. Podría ser cadenas de frío, ¿no? Centros de procesamiento de datos. Carga de coche eléctrico también es muy flexible. Porque si tú dices, vale, lo quiero que esté cargado a las 8 de la mañana al 100%. Esas horas que tienes para cargarlo, si lo haces de una forma inteligente, ¿no? Si haces esa carga obedeciendo a estos criterios energéticos, puedes ahorrar y también te puedes beneficiar de ello, ¿no? Entonces, identificar primero el potencial flexible, conectar esos activos, y esto se hace mediante tecnologías de conexión, y luego tiene que haber una plataforma de flexibilidad por detrás, ¿no? Que es la que recibe los datos de los sensores, por ejemplo, si es un sistema de climatización, pues la temperatura en una habitación, cruza estos datos con los datos que tiene del mercado eléctrico y toma decisiones y actúa sobre tu instalación. De hecho, en un hogar, todos los electrodomésticos serían... Claro, aquí, mira... si tienes los electrodomésticos inteligentes, por ejemplo. Sí. Ahí va a parar yo. Pero es un buen ejemplo porque podemos ver cuáles tienen potencial flexible y cuáles no. Por ejemplo, una lavadora, que la que yo tengo en casa la puedo activar a través del móvil, aunque esté fuera. Eso sería un activo... flexible. La puedo poner
en el momento que tengo ¿Qué? una energía más barata. Exacto, sí. Esto, claro, aquí también estoy hablando de la flexibilidad así más sofisticada y tal, pero el hecho de que, por ejemplo, el gobierno pusiese tramos horarios en la factura eléctrica, ya lo hace con un principio de flexibilidad. Porque está incentivando a que consumas energía, ¿no? Cuando es más accesible para todos. Sí, lo que pasa es que creo que, igual me equivoco, pero o sea, en esa tecnología, ¿no?, de electrodomésticos del hogar, no sé si esa conectividad está aún habilitada, ¿no? Quiero decir, no sé si aún estamos en ese momento. Yo, sobre todo, en Estebanín nos estamos centrando primero en una flexibilidad, sobre todo, orientada a empresas. Porque es donde vemos consumos energéticos más significativos Claro. y más centralizados, ¿no? Que igual para ese potencial, yo qué sé, para poder una orden de red eléctrica poder contestar a ello, pues igual tendríamos que conectar muchísimos hogares, muchísimas calefacciones eléctricas de los hogares, en vez de que en una empresa pues igual ya tiene todo ese potencial, ¿no? Pero claro, en los consumos del hogar, lo que a mí me parece más flexible es la nevera y el sistema de calefacción. Pero es lo que te digo, la limitación aquí es la tecnología de conectividad de este tipo de activos, ¿no?, energéticos en el hogar. De momento estamos, sobre todo, centrándonos en el mundo empresa. Y antes tú nos hablabas de las baterías. Sí. Y quería preguntarte eso, porque creo que juega un rol importante, baterías, gestión del consumo y además contadores inteligentes, ¿no?, en todo esto. Sí, o sea, al final se trata del poder del dato, ¿no? O sea, la segunda parte de la pregunta es sobre todo el poder del dato, ¿no? El poder del dato te permite, como decía casi al principio, o sea, es cuando conocemos en tiempo real el estado de la red y las necesidades de la red, Puedes actuar. puedes actuar. Además, si tenemos en cuenta que podemos hacerlo mediante automatizaciones que tomen las decisiones las máquinas y que no nos enteremos, es decir, para mí la flexibilidad solo es flexibilidad cuando tú no te enteras de que estás siendo flexibilizado. Sí, claro. Cuando no notas la diferencia de temperatura del sistema de climatización. O cuando tú no tienes que hacer nada. ¿No? O sea, como la plataforma ya actúa por su cuenta y ya te está flexibilizando el activo. Además también entiendo que si con esos datos te ayuda también a predecir, ¿no? Es decir, no tanto actuar Claro. acción-reacción, sino antes de que pasen las cosas. Es muy importante el factor en tiempo real, de poder contestar en tiempo real, pero normalmente las activaciones de flexibilidad, o sea, cuando tú actúas sobre un activo para flexibilizarlo, normalmente están planificadas. Porque red eléctrica y todo el sistema sabe por dónde van los tiros, ¿no?, cuando empieza el día. Y luego lo de las baterías, bueno, es que ya lo he dicho, para equilibrar la red, a red eléctrica le vendría muy bien que hubiese baterías con las que pueda jugar, ¿no?, con las que pueda jugar a equilibrar el sistema. Para tú como consumidor, o sea, una empresa, ostras, los picos que decía de precio, ¿no?, durante el día, pues si tú tienes, yo que sé, una instalación de autoconsumo de paneles solares en el tejado de tu industria y cargas esas baterías con esa energía y luego la gastas cuando el precio de energía está más caro, ¿no?, puedes llegar a ahorrar, sí, una cantidad de dinero significativa. ¿Cuál es el modelo ideal de gestión energética que imagináis desde Estebanín? Desde Estebanín. Claro, nosotros lo que queremos ofrecer a nuestros clientes, ¿no?, es una propuesta de valor muy transversal en todo lo que tiene que ver con la energía, ¿no? Desde la factura, por supuesto, pero una factura además con una atención personalizada, con una potencia que sea la que el cliente necesita y no más. Queremos ofrecer también pues cosas como la flexibilidad, ¿no?, que al final la flexibilidad está juntando tu consumo eléctrico, pero también tus sistemas de eficiencia energética y de monitorización de tus activos. Es decir, lo que decía antes de que los servicios que tiene Estebanín también ofrece este tipo de sistemas de control, es decir, sensores y actuadores que pones sobre tus activos para poder controlarlos remotamente, ¿no? Toda esta apuesta por generar el dato es algo que es muy importante en este modelo de gestión energética que tiene Estebanín, ¿no? Y también poder ofrecerte pues cargadores eléctricos, instalación de autoconsumo, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con energía. Esta visión tan holística es para es la apuesta de Estebanín. Y si hablamos de infraestructuras, ¿están preparadas hoy las infraestructuras para integrar la flexibilidad de forma masiva? Pues es una buena pregunta.
La flexibilidad tiene un papel muy importante a jugar en la optimización de las inversiones. Es decir, la flexibilidad, como te da esta capa de inteligencia, en el sentido de que te permite reaccionar y jugar con la demanda, también tiene que ayudar al operador del sistema, pero también a las distribuidoras, a optimizar sus inversiones. Es decir, si tú por un cable pueden pasar 100 solo, y si no quemas el cable, ¿vale? Pongo 100 kilovatios, ¿vale? O sea, me lo invento. 100 kilovatios, pero en ese cable, al otro lado, hay una industria, hay unas casas que necesitan 150, con principios de flexibilidad podrías llegar a optimizar esa demanda y bajarla a que solo sea 100. Con lo cual, esa distribuidora, en vez de invertir y actualizar ese cable a que sea 150, que igual le cuesta una pasta muy importante, con principios de flexibilidad puedes llegar a optimizar esto, ¿no? Pero entonces lo que hace falta es que la distribuidora tenga ese conocimiento de la red. Si tienes esos datos de las necesidades de los clientes que tiene conectados y de lo que puede dar, también puede pedir flexibilidad, ¿no?, a los consumidores, y también puede ser una fuente de beneficios para los consumidores que interactúen ya no solo con el operador del sistema, ¿no?, de red eléctrica, sino también con las distribuidoras. Esto es una cosa que se llama mercados locales de la flexibilidad, ¿no?, que es algo en lo que se está trabajando y que Stabanei ha apostado muy fuerte por ello también, por desarrollar este tipo de mecanismos, ¿no? Lo que decía antes, que tienen que venir nuevos mercados que van a dar aún más valor a la flexibilidad. Hablábamos de que la flexibilidad es un cambio de mentalidad y de forma de entender el consumo eléctrico. ¿Cómo puede un consumidor particular contribuir a la flexibilidad energética? Bueno, como decía antes, ¿no?, en el consumidor particular, lo mejor que podría hacer es electrificar consumos. Y esto es un tema espinoso porque se requiere una cierta inversión, porque, por ejemplo, para electrificar tu calefacción, pues es una inversión, pero a la larga te puede reportar beneficios, porque ya no solo estarías percibiendo un ahorro en tu factura, sino que encima, con mecanismos como la flexibilidad, podrías llegar a que tu consumo sea mucho, mucho más barato, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta, ya con lo que decía antes, como por ejemplo los tramos, ¿no?, de tarifas, jugar a eso ya estás haciendo flexibilidad. Y desde las pymes, ¿qué pueden hacer para ser parte activa de este cambio? Pues un poco lo mismo. Es decir, es un paralelismo. Igual es a otra escala, igual es con otro tipo de consumos, pero todo lo que sea consumo eléctrico inteligente que se pueda conectar, hablad con nosotros, hablad con Stabanei, porque lo que queremos es eso, es poder conectar todos los consumos que podamos, todos esos activos energéticos, y que estén flexibilizando, agregar la demanda y poder beneficiarnos entre todos. ¿Estáis desarrollando algún proyecto piloto o algún programa de participación ciudadana, por ejemplo? De participación ciudadana y con empresas también, ¿no? Es que Stabanei tiene un área de innovación que está muy presente en los proyectos europeos, y hay unas de estas iniciativas europeas, ¿no?, que se están centrando sobre todo en la flexibilidad en los hogares, ¿no? Y desde Stabanei estamos participando. Pero para mí el proyecto piloto más importante, porque es en el que yo trabajo, es el de empezar ya a flexibilizar nuestros primeros clientes industriales. Y esto es algo, bueno, yo creo que es muy bueno, porque es la flexibilidad realmente no ahora mismo no tiene todo el potencial que podría tener. Pero si empezamos ahora, cuando las cosas que tienen que avancen, regulación, nuevos mercados, etcétera, estos clientes que estamos conectando ya se podrán beneficiar, sean los primeros beneficiarios, ¿no?, de la flexibilidad en España al 100%, ¿no?, en todo su esplendor. ¿Con qué otros actores colaboráis en toda esta transformación? Pues el más relevante no sería el proveedor tecnológico de esa plataforma de flexibilidad, ¿no? Aparte de por supuesto, los clientes y red eléctrica. En nuestro caso ahora mismo estamos trabajando con Bambú, que es una empresa catalana. Lo que pasa es que tiene mucha presencia y actividad económica en otros países europeos, que la regulación de la flexibilidad está más avanzada. Es decir, que la flexibilidad tiene más valor, ¿no? Te puedes beneficiar más de la flexibilidad en estos países. Y esta empresa tiene la plataforma de flexibilidad a la que nuestros clientes estamos
trabajando para conectar sus activos a ella y que lo gestionen, ¿no? Pero también hay otros, habrá otros proveedores en el mercado, ¿no? Pero de momento estamos trabajando con Bamboo Energy. ¿Cómo ves el marco regulatorio actual? ¿Facilita o limita el desarrollo de modelos flexibles? Están haciendo un trabajo importante por avanzarlo. Es decir, ahora limita. O sea, no quiero ser negativo, ¿no? Pero sí que es verdad que en otros países europeos estamos viendo una regulación. O sea, podemos ver lo que podríamos convertirnos, ¿no? Es decir, estamos viendo en otros países que la regulación está mucho más avanzada, ¿no? Que las reglas de juego están más abiertas y que te puedes beneficiar más de esto. Yo creo que se está haciendo mucho trabajo para que esto suceda, ¿no? Lo que decía antes, esos mercados, esos mecanismos que tiene Red Eléctrica para balancear la red, se están abriendo a la demanda y se están creando nuevos, ¿no? Esto es la regulación que estamos muy pendientes desde Stabanei y que estamos ahí también al pie del cañón discutiendo con los que tenemos que discutir. ¿De qué países deberíamos o pueden servirnos de ejemplo en cuanto a implantación de flexibilidad energética? Desde Stabanei nos fijamos mucho en Francia, por ejemplo. Lo que pasa es que Francia tiene una particularidad y es que lo que decía antes de electrificar consumos están muy avanzados en eso. La gran mayoría de calefacciones en Francia son eléctricas. Aquí son de gas. España es un país muy gasístico. Francia tiene todas estas calefacciones, estas aerotermias y bombas de calor y termos eléctricos que las agregan las comercializadoras y consiguen un potencial flexible de la leche. O sea, consiguen mucho beneficio para todos estos clientes y muchos beneficios también para el operador del sistema, ¿no? También Reino Unido está más avanzado en esto, ¿no? Y España tiene que seguir la estela de este tipo de países porque al final somos los que tenemos más potencial renovable, es que somos los más interesados en que esto avance, ¿no? y en poder beneficiarnos de ello. ¿Qué papel tienen los municipios en el impulso de comunidades energéticas o de proyectos compartidos? Esto es un tema que igual escapa un poco de mi área de expertise, pero en Stabanei también estamos apoyando, ¿no? por ese modelo de comunidad energética o solar, de autoconsumo compartido y al final de repartir entre todos los beneficios que podemos ganar, ¿no? Yo creo que se trata de entender que la transición energética es un esfuerzo colectivo y que cuanto más colaboremos entre todos, cuanto más unidos estemos, ¿no? y seamos capaces de imaginar nuevos modelos de repartición de la energía, de consumir entre todos, pues más nos beneficiaremos de estas oportunidades, ¿no? que genera la transición energética. ¿Cómo ves el futuro del sistema energético español en 10 años si seguimos avanzando en esta dirección? Y a buen ritmo, claro. Pues un modelo en el que nos podamos beneficiar de toda esa energía barata, ¿no? y renovable que podemos generar y que hayamos, yo creo que en 10 años ya habremos solventado, ¿no? esas problemáticas como la que decía de la curva de Pato. Es decir, cuando no hay energía renovable, ¿qué tipo de energía consumimos? ¿no? Pues yo me imagino un horizonte en el que tendremos mucha capacidad de almacenamiento y que nos permitirá desplazar esa generación renovable a las horas que ahora mismo no tenemos, ¿no? O sea, desafío, almacenar energía, ¿no? Eso yo creo que habremos avanzado mucho en eso y por consiguiente habremos rebajado muchísimo más aún las emisiones, ¿no? del sistema eléctrico. Ya para ir finalizando, ¿qué mensaje final te gustaría compartir con nuestra audiencia sobre toda esta revolución energética? Pues que estamos haciendo algo nuevo entre todos a nivel europeo. No es la primera transición energética que se ha dado en la historia de la humanidad, pero sí que es la primera que hacemos de forma planificada. Tenemos que entender como ¿no? este cometido, como un poco cobrar como sentido, ¿no? o percepción de que esto es algo muy complejo, que estamos avanzando en ello, que involucra a muchísima gente, que todos formamos parte de este esfuerzo que estamos liderando en el mundo, porque si ves el resto del mundo, muy poca gente nos está siguiendo, ¿no? en esto, porque ahora con Trump pero es algo que hacemos porque estamos convencidos, porque queremos dar un futuro mejor a nuestros hijos y entender que como es terreno desconocido se van a cometer errores. Entonces,
tenemos que tener la mentalidad adecuada de resolución de problemas, ¿no? No de desesperarnos ni perder la paciencia, sino prosperar, ¿no? O sea, ser conscientes de que tenemos que seguir trabajando, de que los errores que cometamos tenemos que aprender, tenemos que poner los factores, ¿no?, de forma adecuada para que sea algo pedagógico y que aprendamos sobre ello y que seamos más resilientes y más robustos en el futuro para este tipo de desafíos que vengan. Y ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que os quieran conocer un poquito mejor, conocer más todos los servicios que ofrecéis desde Estabanell, recuérdanos vuestra página web para que os localicen fácilmente. Estabanell.com, podéis buscar en vuestro navegador, pero también en Instagram, Estabanell, y yo creo que desde ahí ya saldrán los contactos para poder saber más sobre nuestros servicios y la empresa y lo que os podemos ofrecer. Pues Luis, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro estudio para contarnos un poco más acerca de toda esta transición y sobre la flexibilidad energética. Muchas gracias. Gracias, Monse. Estoy encantado de estar aquí. Gracias. Las burbujas del cava, símbolo de celebración y excelencia, atraviesan uno de los momentos más complejos de los últimos años. A un año marcado por la sequía más dura de las últimas décadas se suman retos comerciales, tensiones internacionales y un consumo que se comporta de manera desigual en los distintos mercados. Aún así, el sector no se detiene, apuesta por la calidad, por la diferenciación y por una transformación estratégica que mira al futuro sin perder sus raíces. La tradición se enfrenta al cambio con una visión más sostenible, más segmentada y más consciente del entorno. Y de todo esto hablaremos con Javier Pagés. Él es el presidente de Denominación de Origen Cava. Javier, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Cuéntanos para empezar qué es exactamente Denominación de Origen Cava y cuál es su función principal dentro del sector vitivinícola. Bueno, denominación de origen es, como dice la propia palabra, una región con unos productos singulares y nosotros lo que nos preocupamos dentro de la denominación de origen es precisamente el promover estos productos, el proteger estos productos y también darles la autenticidad que requieren. ¿Cuántas bodegas y viticultores forman parte de Denominación de Origen Cava? ¿En qué regiones se encuentran distribuidas aproximadamente? Pues, la Denominación de Origen Cava está formada por unas más de 300 bodegas y más de 6.000 viticultores, porque se tiene mucha importancia también, que le da unas 38.000 hectáreas y la hace una denominación pues muy importante, tanto a nivel superficie como a nivel de viñedo, de bodegas y también a nivel ventas, evidentemente. Y las regiones que componen el Cava, pues yo diría que la región catalana, si la queremos englobar, que no es toda Cataluña, sino que son una serie de municipios que pertenecen a Cataluña, sería la más importante. Y luego también hay otras regiones, como algún municipio de la zona de Levante, que sería Requena en este caso, y algún otro municipio de la zona de Extremadura, ¿no? Que en este caso sería Almendralejo, y luego algunos municipios, alguno pequeño también de la zona de Valle del Ebro, de Aragón, y algún otro de lo que es propiamente dicho la Rioja. ¿Qué requisitos debe cumplir un vino espumoso para obtener la certificación de Denominación de Origen Cava? Bueno, la certificación es muy importante porque es uno de los valores añadidos que le estamos dando al consumidor, ¿no? La autenticidad del producto, ¿no? Que desde la propia viña hasta que llega al consumidor estamos hablando de un producto elaborado de una forma especial y que tiene un origen, y eso se lo damos nosotros, ¿no? La pregunta era sobre... Sí, ¿qué requisitos debe cumplir un vino espumoso para obtener esta certificación? Claro, pues tiene que venir de la zona, la viña tiene que estar registrada dentro de la propia zona, tiene que estar autorizada, tiene que pertenecer al municipio. La variedad tiene que ser la variedad de uva también aprobada dentro del propio pliego.
y luego a partir de aquí hay toda una serie de condiciones para elaborar para prensar la uva y elaborar este cava. Entre ellas, pues, estar más de 9 meses, ¿no?, en las bodegas y hacerlo bajo el método tradicional. Son parte de las condiciones, porque realmente hay en el pliego de condiciones sí, me imagino. hay muchas medidas al respecto, ¿no? Las viñas tienen un máximo de rendimiento, hay varias cosas que componen este pliego. Para hablar un poquito más última pregunta ya acerca de la estructura. ¿Cómo se estructura el Consejo Regulador de Denominación de Origen Cava y cuál es su papel en la toma de decisiones estratégicas? Bueno, el Consejo Regulador es el que dirige y se preocupa, como decía antes, ¿no?, y promociona y protege y se preocupa de la sostenibilidad de la denominación de origen y de un crecimiento a largo plazo. Y este Consejo Regulador está compuesto por una elección que se hace dentro del censo de los miembros del Consejo Regulador. Está compuesto de 6 elaboradores y 6 personas o vocales que han sido elegidos de la parte productora. La parte productora serían las cooperativas y viticultores. Y eso conforman lo que es los 12 miembros del Consejo Regulador. Al mismo tiempo, en un pleno de un Consejo Regulador, están presentes también las autonomías, ¿cómo se llama? Las autonomías, comunidades autónomas, que no me acaba de salir la palabra, ¿no? Y también están presentes en el pleno, aunque los que toman las decisiones finales son esos 12 miembros del pleno. Y son los que se preocupan de aprobar y de dirigir el futuro presente y futuro de lo que es la dominación. Según datos recientes, para ver un poquito el mercado, las ventas de cava cayeron un 13,4% en el 24. ¿Cuáles serían, a tu juicio, las principales causas de este descenso? Bueno, el cava, en general, el vino espumoso tiene un crecimiento en estos momentos en los mercados internacionales desde hace una serie de años o varios años, tiene una muy buena evolución. Dentro del vino espumoso estamos hablando ahora de los mejores vinos espumosos, que son aquellos que están hechos por el método tradicional, que es un método más riguroso, que requiere más inversión, más mimo, más cuidado, y el cava es un claro ejemplo y está en franco crecimiento y tenemos toda una serie de datos de crecimiento. En los últimos años hemos tenido por eso 2 pequeños bajones importantes. Uno fue en la pandemia, que ya lo recuperamos, las razones son muy obvias, y la otra es otra que también es muy obvia, porque la sequía lo que ha hecho es que nos hemos quedado sin producto para suministrar al mercado en la cantidad que el mercado nos pide. De hecho, menos del que habíamos suministrado en años anteriores, no hemos tenido producto. Y es por eso la razón de la caída de ventas. Pero preveemos que una vez recuperado esto, pues volvamos al sendero del crecimiento. Hablando de la sequía, ¿qué medidas se están tomando para mitigar este impacto? Bueno, nosotros a nivel sector nos preocupamos por muchas cosas, la sostenibilidad, y la parte de la sostenibilidad tiene que ver todo el tema de irrigación, ¿no? La optimización al agua, tema de las varietales, ¿no? El poder asegurar que poco a poco se van introduciendo y plantando aquellas variedades autóctonas que resisten mejor los cambios climáticos, tema de exposición de la viña con respecto a la exposición solar, en este caso, tema de suelos. O sea, hay muchos temas que se van trabajando precisamente para este tema de cambio climático que es amplio, ¿no? Pero al mismo tiempo, el Consejo Regulador también ha tomado medidas, que es lo que se llama la provisión de garantía cualitativa. ¿Y qué es esta provisión? Es construir unas reservas de vinos cualitativos de forma estratégica para que en aquellos años donde podamos tener ese extra de vino, porque tenemos estas uvas, podamos dedicarlos a esta reserva y tenerlos allá para que cuando haya una sequía poder acudir a ellos e incorporarlos dentro de lo que es el propio vino. ¿Y qué estrategias están implementando para recuperar y, digamos, fortalecer la presencia
en mercados internacionales clave? Bueno, nosotros tenemos unos programas promocionales, ¿no? Como decíamos antes, una de las funciones del Consejo Regulador es promocionar, y con el dinero propiamente del sector, y con las ayudas que intentamos obtener, que Europa destina a productos singulares, como puede ser, por ejemplo, el cava, ¿no? Europa y propiamente el Estado español, ¿no? Que da a las denominaciones de origen, pues nosotros invertimos en los mercados claves donde vemos que tenemos una muy buena base construida, analizamos a los consumidores y creamos dinero para fortalecer nuestra imagen de calidad de nuestra marca. Y lo hacemos esto en Estados Unidos, lo hacemos en Japón, lo hacemos en Inglaterra, lo hacemos evidentemente en España, en varios mercados importantes. Hablando de Estados Unidos, representa aproximadamente el 10% de las exportaciones de cava. ¿Cómo se está abordando la amenaza de aranceles del 200% anunciados por la administración Trump? Bueno, no depende de nosotros en estos momentos. Nosotros es evidente que lo que nos interesa es el comercio internacional justo, equitativo y libre, ¿no? Entendemos que así debe ser el comercio internacional y nosotros somos un claro ejemplo de un sector dedicado a la internacionalización. Hay que entender que el cava, el 70% de sus ventas las destina a los mercados internacionales, con lo cual hemos construido una base enorme de países, que son más de 150, creando una gran diversificación. Y eso nos permite también afrontar retos comerciales por temas políticos a veces o barreras que aparecen en el comercio, y nosotros podemos solventar esto gracias, o al menos paliarlo, gracias a esta gran diversificación. Estados Unidos es un mercado muy importante, no solo por ese 10%, sino porque tiene un crecimiento y porque es un mercado de futuro, donde el consumidor le gusta el vino y le gusta el vino de calidad, nuestro vino, ¿no? Y bueno, vamos a tener que esperar a ver con lo que pasa con Trump. Sí que nosotros estamos en contacto con las autoridades que de alguna forma negocian finalmente en Bruselas con las autoridades americanas para hacer valer nuestros intereses y para que nos tengan en cuenta en estas negociaciones y protejan al sector, porque es muy importante el sector dentro del mercado español. ¿Qué papel podríamos decir que juega la innovación en la producción y en la comercialización del cava para intentar transformar también el sector? Bueno, la innovación es clave hoy en día en cualquier sector y en cualquier empresa. Y el cava apuesta por la innovación para ese crecimiento sostenible futuro. Y es muy importante. Yo creo que hay muchísimas cosas a nivel de innovación, además integral, ¿no? Estamos hablando en toda su cadena de valor, innovación que se está haciendo en la viña, incorporando nuevas tecnologías, la digitalización, que forma parte de esta innovación, quizás la más importante que está ocurriendo en estos momentos, pero también todo eso en el proceso de elaboración y a la hora de acercarnos a los consumidores, ¿no? Para entender mejor continuamente qué es lo que les interesa a estos consumidores, sus hábitos de consumo, lo que quieren, y nosotros poder analizar muy bien los datos y luego también podernos acercar a ellos a nivel con nuestros presupuestos promocionales para interesarlos en el consumo de nuestros productos. ¿Y cómo se está apoyando a los viticultores para enfrentar todos estos desafíos, ¿no?, que implican esta transformación o para garantizar la calidad del producto? Bueno, el viticultor todo empieza con el viticultor, la tierra y el viticultor, esa es la base de todo, ¿no? Y es donde hemos dicho al principio que tenemos 6.000 viticultores, o sea que estamos hablando de muchísimos miembros que conforman el Consejo Regulador, que forman parte del cava. Entonces, nosotros nos acercamos a ellos siempre, ellos conocen bien toda la normativa, nos aseguramos de que conozcan muy bien la normativa para producir estos productos de esas uvas, en este caso, de gran calidad. Nos preocupa mucho también el precio con el cual el productor pueda vender la uva, en este caso,
Y para eso nosotros, otra de nuestras grandes funciones es la regulación. Nosotros tenemos que preocuparnos muy mucho de regular muy bien, aunque ya hemos visto que hemos tenido un problema en estos 2 últimos años, y precisamente eso nos hace vernos la importancia que tiene el regular la oferta y la demanda, para que el precio de la uva sea un precio justo y equilibrado, que no sobre uva, que eso crea una dilución del precio de la uva, y por otro lado que no falte uva, porque esto impide el crecimiento y el sano desarrollo del valor de toda la región. Entonces, nos preocupa mucho este tema y trabajamos para que el viticultor tenga esto. Luego, evidentemente, con el viticultor estamos en contacto para temas de cualquier tema que sea formativo y de dar a conocer, ¿no?, las mejores prácticas vitivinícolas. ¿Cómo ha influido la segmentación en categorías como guarda o guarda superior en la percepción del consumidor y en las ventas? Bueno, yo creo que aún es un poco pronto. El consumidor conoce muy bien nuestras reservas, nuestras grandes reservas, pero nosotros hemos distinguido muy bien también el sector en lo que es guarda superior y guarda. El guarda es un producto de 9 meses, es un producto fantástico, fácil, cercano al consumidor, fácil de beber, y en cambio el guarda superior lo que busca es un producto de una mayor complejidad, de unas largas crianzas y que tiene una normativa superior. Y por eso lo hemos distinguido en 2 zonas, y poco a poco el consumidor y la gente del sector y los expertos van conociendo esa segmentación entre guarda y guarda superior. Pues son 2 productos que tienen casi como 2 fines diferentes, ¿no? ¿Qué importancia tiene la zonificación en la valoración de las distintas regiones productoras de cava? Bueno, yo creo que eso es dar un valor añadido a nuestros productos, porque al consumidor le interesa mucho el conocer el origen de dónde viene la uva y finalmente el vino o el cava que va a tomar, ¿no? Y la zonificación lo que nos ha hecho es poner en valor precisamente nuestro origen y nuestras zonas y la diversidad que tenemos en nuestro propio territorio, y eso es lo que la zonificación aporta, ¿no?, a todo lo que es la denominación de origen. ¿Y qué estrategia están utilizando para diferenciar o para darle valor al cava de otros espumosos del mercado global? Bueno, yo creo que el cava tiene un origen propio, tiene una diferenciación precisamente, ¿no?, porque todos estos territorios que componen el cava, nuestras propias variedades con la cual elaboramos el cava, ¿no?, nuestra apuesta total por el método tradicional, el método mejor y más exclusivo que hay, ¿no? Estamos dentro de un entorno mediterráneo, y yo creo que esta diferenciación es la que nos permite a nosotros, ¿no?, poder ir a explicar al mundo, y lo que está teniendo un gran éxito en el mundo, ¿no?, de que tenemos un producto de elevadísima calidad, propio y diferenciado. Antes hablábamos de mercados internacionales, pero hablando del mercado nacional, ¿qué acciones están llevando a cabo para promocionar el cava, donde las ventas han disminuido menos que en el mercado internacional, pero también han sufrido un poco de disminución? Sí, han sufrido, pero por lo que comentaba antes, porque si nos tenemos que remontar no al año anterior, sino al otro año, había crecido el consumo de cava en el mercado español, con lo cual en este sentido yo creo que la tendencia de base es buena. Ahora lo que tenemos es esta problemática de no poder proveer al mercado con suficiente producto. Habiendo dicho eso, es muy importante acercarnos al consumidor. Normalmente lo hacemos a través también mucho de expertos y de influencers, para que ellos también nos comuniquen las bondades de nuestros productos. Pero tenemos algunas campañas que hacemos a final de año, de alguna campaña salimos en televisión, salimos también en algunos medios de radio, medios digitales. Hoy en día todo el tema digital es muy importante. Y luego trabajamos mucho con el sector, con los distribuidores, con los sommeliers, con las tiendas especializadas, para que conozcan mejor nuestro producto, y cuando el consumidor se acerque a sus tiendas, pues les puedan explicar muy bien lo que es un cava y ayudarles también en la elección. Antes que hablábamos de innovación, de cómo se está incorporando la innovación al sector, se hablaba de toda la cadena integral. Exactamente. ¿Cómo se está trabajando en la trazabilidad y en la certificación
cualitativa para garantizar esa excelencia, ¿no?, del producto, porque eso es esencial. Exactamente, estamos hablando de innovación, estamos hablando de digitalización y la trazabilidad es otro componente importantísimo dentro de lo que es la denominación de origen para dar esta autenticidad y trazabilidad al consumidor, que es lo que decíamos, ese valor añadido. Estamos utilizando pues las técnicas de digitalización últimas que existen y las vamos incorporando para poder hacer este seguimiento a todas nuestras uvas que llegan de nuestros territorios, los prensados, el movimiento del vino dentro de la propia bodega y su salida, con lo cual estamos aplicando la innovación y la digitalización a la trazabilidad. Hablando de un poco de futuro, ¿cuáles son las principales líneas estratégicas del nuevo mandato al frente de Denominación de Origen Cava? Bueno, yo creo que lo más importante es, nosotros tenemos, yo creo que el cava está donde está hoy en día. Estamos hablando de una denominación de origen muy importante. Está entre las 3 denominaciones de origen más grandes del vino espumoso en el mundo y entre las 2 que lo hacen por el método tradicional y realmente presencia, teniendo en cuenta, es una historia de éxito. Y lo que queremos no es solo que el pasado sea un pasado de éxito, sino tener un futuro brillante, ¿no? Y yo creo que es nuestro gran empeño. Estamos trabajando, promocionando y asegurándonos de que podamos tener un crecimiento futuro sostenible con el territorio, con nuestra gente, manteniendo nuestras bases de identidad y diferenciación para ir adelante y conseguir este crecimiento sostenible con valor y ser un producto con mayor valoración o la mayor valoración posible de esos vinos espumosos cualitativos en el mundo. Antes me hablabas de la digitalización. ¿Qué papel va a jugar esta digitalización en la promoción y en la comercialización en los próximos años? Pues nosotros estamos continuamente, gracias a la digitalización, tenemos la capacidad de tener toda una base de datos que nos permite ir viendo a los consumidores y sus comportamientos para poder luego incorporarlos dentro de todo lo que es la denominación de origen en las bodegas, tanto a nivel de elaboración como tanto a nivel imágenes, visualización y asegurándonos de que le damos a los consumidores esos productos que son los que ellos quieren, ¿no? O sea que es importantísimo. Luego también a la hora de llegar al consumidor, la digitalización hoy en día nos permite muy bien segmentar a los diferentes consumidores y como nosotros tenemos gamas de productos diferentes y gamas más altas, la digitalización nos permite concentrar y llegar a esos productos, a esos consumidores interesados más en productos de gama alta y a esos consumidores que están más interesados en un consumo más fácil, alegre y espontáneo del producto. Al inicio de la entrevista te preguntaba por cuántas bodegas y viticultores forman aproximadamente denominación de origen cava, pero ¿cuál es el perfil de esta bodega? ¿Estamos hablando de grandes bodegas, de bodegas más familiares y pequeñitas o...? Estamos hablando de una denominación de origen muy grande y con un territorio muy grande. Y entonces tenemos bodegas muy grandes, que son las que han hecho también en parte grandes a la denominación de origen, porque han ido llegando a los mercados, tanto nacional como internacionales, y han ido abriendo poco a poco la puerta del cava a muchas otras bodegas que trabajando con su propio discurso, con su propio relato, su propia filosofía, a la hora de elaborar el vino, se han ido haciendo un posicionamiento dentro de los mercados y hoy en día estamos hablando de que tenemos bodegas grandes, pero tenemos bodegas realmente pues pequeñas, bodegas medianas, jóvenes que están entrando en el sector. Esa es mi pregunta ahora. Pues eso es muy importante, porque nosotros cuando hablamos de sostenibilidad, yo hablo de sostenibilidad, lo hablo de la tierra, de la viña, de nuestro entorno, de mantener ese paisaje, pero lo hablamos también de la parte social, ¿no? de que el joven encuentre dentro de la denominación de origen cava una forma de ganarse la vida y de poder continuar esa tradición y esa riqueza que hemos creado y que sea de futuro brillante también, como decía antes, ¿no? Entonces, sí, hay jóvenes a los cuales intentamos también motivar, incorporar para que se introduzcan dentro del sector. O sea que es muy variopinto, la verdad.
Ujú. Ya para ir finalizando, ¿cuál es tu visión para el futuro del cava y qué mensaje te gustaría transmitir a consumidores y al sector en general? Pues yo me quedo con lo que quizás ya he dicho, no pensando en que podría haberlo dicho al final, pero lo repito entonces, ¿no? Que tenemos una historia de éxito y yo creo que tenemos un futuro brillante y que creo en ese crecimiento sostenible para la región y para todos los que la componen y para el placer de los consumidores a futuro. Pues Javier, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos del presente y del futuro de Denominación Origen Cava. Muchas gracias. El placer es mío y que nos deis la oportunidad de poder explicarnos bien lo que es la denominación de origen. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana a las 10 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.